Expresiva. expresiva, Expresiva, muy bien. Entremos al comedor. Directiva. Directiva. Directiva, muy bien. ¿Qué superficie tiene la Tierra? Directiva. Directiva. Informativa, El ¿no? conocimiento... ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? Ah, no, profe. Recordemos siempre que las preguntas, todas las preguntas están enunciadas en función directiva, ¿sí? El conocimiento científico es el objeto de estudio de la epistemología Informática. informativa. 13. La colocación de productos argentinos en destinos comerciales no tradicionales. Informativa. informativa, Informativa. Muy bien. ¿Qué puede reemplazar al dólar? Directiva. directiva, Directiva. Muy bien. No te pierdas la super promo. directiva, Fíjense que tiene signos de admiración. ¿Qué Expresiva. dijimos con eso? Expresiva, exactamente. Siempre el lenguaje cuando quiere, digamos de alguna manera, que manifestar algún estado de ánimo, algún sentimiento, va a estar con, en este caso, signos de exclamación, ¿sí? Y la última, esa viene con trampa. Fíjense que no es una sola, en este caso, no es una sola expresión, sino que en la misma hay varios, ¿sí? Dice, una selección de las mejores frutas para regalarte sabores intensos y texturas únicas. Demasiada tentación, déjate llevar por tu boca. Para mí es Demasiada expresiva y tentación. directiva también. Bueno, ¿cuál sería? Tenemos tres, ¿sí? Una selección de las mejores frutas para regalarte sabores intensos y texturas únicas. Hasta ahí sería una. ¿Qué lenguaje está utilizando ahí? ¿Qué función? informativa, Informativa. Informativa, exactamente, informativa. Después dice, demasiada tentación, direct- directiva, Directiva. déjate llevar por tu boca. Sí, la que está entre Expresiva. signos de Expresiva. interrogación siempre va a ser directiva. Y la última, expresiva. Muy bien. ¿Estamos? Entonces ustedes cuando en el parcial o en el práctico, cuando tengan que hacer, digamos, este tipo de ejercicios cuando tengan, digamos, la oportunidad, lo que les van a pedir es justamente esto, que identifiquen de los ejemplos que les van a dar a qué función le corresponde, a qué función del lenguaje le corresponde cada uno. ¿Estamos? Muy bien. Aparte de las funciones del lenguaje, en la ciencia también existen niveles del lenguaje. No es lo mismo función del lenguaje que niveles del lenguaje. Las funciones del lenguaje eran tres: expresiva, directiva y la última, informativa. Y los niveles del lenguaje van a ser también tres, pero van a ser referirse a otras cuestiones. En este caso, se van a referir a eh, la distinción que se hace entre el uso y la mención del lenguaje, ¿sí? El lenguaje va a ser entonces usado cuando es signo de una realidad, es decir, cuando se refiere a cosas, a fenómenos, a hechos, a objetos de la realidad. Es el lenguaje que se habla, van a decir los autores, es el que cotidianamente se usa para la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero, en este caso, dar el significado de algo específico o nombrar algo específico, supónganse que nosotros acá estuviéramos delante de un pizarrón en esta sala o decir, bueno, las cajas, vieron que hay unas cajas detrás mío, ¿sí? Las cajas son azules, ¿sí? Hay tres cajas azules de las que están detrás mío, ¿sí? Si fuera una mesa, si ustedes pudieran ver la mesa en la que yo estoy apoyada, que es un escritorio, dirían, la mesa es rectangular y de madera. Podría dar ese ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que podríamos poner como lenguaje, digamos, usado sería, la inflación disminuyó con respecto al mes de julio. Entonces, en el lenguaje objeto o en el lenguaje usado, ¿sí? Llamado así de esa manera, los términos, tanto pizarrón como
cajas, como mesa o como inflación, van a referirse a un objeto de la realidad. Es decir, están expresados, vamos a decir entonces, en lenguaje objeto, ¿sí? Siempre están referidos entonces a algo que queremos, digamos, describir o que estamos queriendo destacar. En cambio, el lenguaje va a ser mencionado, no usado, sino mencionado, cuando el lenguaje es signo de sí mismo. Es decir, cuando el lenguaje se refiere, por ejemplo, a otro lenguaje. Y entonces podemos dar algunos otros ejemplos. En este caso, el de pizarrón, entre comillas, es un sustantivo común, masculino, singular. No estoy hablando del objeto pizarrón, sino que estoy hablando de qué? De la palabra pizarrón, ¿sí? Sin hacer referencia al objeto. No estoy indicando el objeto, sino que estoy indicando qué cosa. El término con el que se designó ese objeto, pero no necesariamente tiene que estar el objeto acá, ¿sí? Entonces, siempre, generalmente, ¿no es cierto?, el llamado lenguaje 1 o metalenguaje, que es el lenguaje usado o mencionado, perdón, el lenguaje mencionado, ese lenguaje va a ser aquel que habla acerca del lenguaje objeto, ¿sí? Cuando en un texto entonces van a aparecer palabras entre comillas, estas van a estar indicando que se está mencionando el lenguaje. Entonces, las comillas son características, por eso podemos decir, del metalenguaje o lenguaje también llamado de nivel 1, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de lenguaje, o dos formas, digamos, de relacionar o de utilizar los niveles del lenguaje. El nivel del uso del lenguaje y el nivel de mención. Cuando yo estoy haciendo uso del lenguaje, estoy utilizando lenguaje objeto. Y cuando estoy mencionando el lenguaje, voy a estar utilizando metalenguaje, o también llamado en algunos textos lenguaje de nivel 1, ¿sí? Por lo tanto, el primero, el lenguaje objeto, también lo llaman lenguaje cero, ¿sí? Son las dos características que pueden llegar a encontrar denominaciones del mismo tipo de, en este caso, nivel del lenguaje. Además, también tenemos, en otras ocasiones, no siempre, pero podemos llegar a encontrar un nivel de lenguaje 2, o llamado también metalenguaje, que es ese lenguaje, digamos, es el que habla acerca del metalenguaje. O sea, el metalenguaje habla acerca del metalenguaje, ¿sí? Siempre vamos haciendo entonces un nivel de progresión ascendente. El lenguaje objeto se refiere al lenguaje usado, al lenguaje que pretende, digamos, referirse a un objeto determinado en la realidad. El nivel, digamos, del lenguaje 1 o metalenguaje hace referencia a la palabra, ¿sí?, al lenguaje mismo, y en cambio el metalenguaje va a hacer referencia a quién, al metalenguaje, ¿sí? Siempre vamos haciendo así, de esa manera, digamos, la progresión en cuanto al nivel de análisis que se puede hacer de un texto. ¿Estamos hasta ahí? Por ahí es más complejo este tema, pero lo vamos a ver lo vamos a ver en Profe, este una ejemplo, ¿sí? consulta. Sí. Veo que dice niveles de lenguaje, o sea, el uso de la palabra sería el metalenguaje y la mención de la palabra sería el metalenguaje. No, dijimos que hay dos formas. Una cosa es el lenguaje usado, que sería en este caso el lenguaje objeto. Y después tenemos el lenguaje mencionado, que ahí podemos tener metalenguaje o metalenguaje, ¿sí? Dentro del lenguaje usado solamente tenemos el nivel del lenguaje objeto. Y dentro del lenguaje mencionado podemos tener el metalenguaje o lenguaje 1 y el metalenguaje o, en este caso, lenguaje 2. Son dos tipos, digamos, dentro del mencionado. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿cómo sería un ejemplo de metalenguaje? Acá les estoy dando justamente eso, a ver si lo pueden ver. ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, el primer ejemplo dice, la globalización es un proceso divergente.
Esto se estaría haciendo referencia a qué cosa? A un lenguaje objeto, o sea, lenguaje usado, ¿sí? Después tenemos YPF, entre comillas, es la sigla de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. No estamos hablando de YPF como una industria o como una, digamos, petrolera específica, sino que estamos analizando qué cosa. La sigla con la que se denomina esa, digamos, petrolera. ¿Estamos? Decimos que la sigla, que YPF, perdón, es la sigla de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ahí estamos mencionando al lenguaje, por eso el lenguaje va a ser uno, o también llamado metalenguaje. Con respecto al otro ejemplo, los elevados costos traban el desenvolvimiento de las pymes. Ahí sería otra vez lenguaje objeto o lenguaje usado, ¿sí? Pymes se refiere a pequeñas y medianas empresas, lenguaje nivel 1 o metalenguaje. El metalenguaje, profe, sería lo que explica qué significa cada palabra. Claro, por eso dijimos que el metalenguaje no hace referencia al objeto, sino que analiza el lenguaje mismo, ¿sí? Entonces nunca va a estar referido al objeto, sino al lenguaje. Por eso siempre vamos a encontrar entre comillas el término o la palabra que estamos tratando de analizar. Vieron que los dos que son lenguaje nivel 1 tienen comillado, ¿sí? Hablamos de YPF acá o hablamos de pymes en este último ejemplo. ¿Estamos? Y acá tenemos otro ejemplo, pero ya este es de nivel de lenguaje 2. Dice, la tasa de desempleo comienza a crecer a partir de 1993. Todo eso está entre comillas. Eso, en este caso, entrecomillado, sería el metalenguaje. Es una proposición verdadera, estamos diciendo que estamos analizando la proposición. ¿Estamos? Por eso estamos trabajando ya con el nivel de lenguaje 2 o metalenguaje. ¿Sí? Lo voy a escribir acá para que... Son los dos términos que estamos utilizando, ¿sí? ¿Estamos? Después tenemos el sistema monetario tiende a volverse más multipolar, sería nuevamente lenguaje objeto. Y acá tenemos otro ejemplo. DEG es la sigla del Derecho Especial de Giro. En este caso, yo ahí había aclarado, es la unidad de cuenta creada por el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? ¿Qué tipo de, digamos, nivel de lenguaje estamos haciendo alusión acá? Esto no lo tomen, obviamente, porque esto es solamente una aclaración, ¿sí? ¿Qué tipo de nivel sería? Nivel de lenguaje 1 o lenguaje mencionado, ¿sí? Metalenguaje. Metalenguaje, cualquier cosa. Metalenguaje. Después tenemos las condiciones económicas pueden deteriorarse más y más rápido cuando la política intenta controlar el gasto. Lenguaje objeto o, en este caso, como dijimos, lenguaje usado, ¿sí? CAFARA, entre comillas, se refiere a la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina. Nuevamente está en nivel de lenguaje 1 o también llamado metalenguaje. De las dos formas, ¿sí? Lo pueden encontrar en los libros, por eso pusimos las dos denominaciones. Y por último, las áreas de recursos humanos de las organizaciones están incorporando adelantos de la tecnología para diversos usos, coma, es una proposición verdadera. ¿Por qué es nivel 2 acá? En este último ejemplo. Está analizando la proposición. Muy bien. No tiene comillas, fíjese que a propósito no se les puso comillas, pero cuando uno lee el texto, ¿sí? Se da cuenta después de la coma que afirmamos que todo lo anterior es una proposición verdadera, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que todo esto, las áreas de recursos humanos, toda esa afirmación que la puse delante,
digo que es una proposición verdadera. Por eso estoy dentro de lo que se llama metalenguaje, ¿sí? Ay, siempre escribo mal. ¿Estamos hasta ahí entonces? Dos van a ser los niveles más amplios, digamos, uso y mención. El uso es cuando se refiere a justamente a un objeto, a algo de la realidad a la cual me quiero referir. Y la mención va a ser relación justamente o va a referirse a la palabra con que yo uso, digamos, con que yo, perdón, menciono ese lenguaje objeto, y el metalenguaje va a hacer referencia a qué, a el metalenguaje. Siempre vamos a ir subiendo, digamos, en gradación con respecto a lo que voy haciendo de, en este caso, ¿no es cierto?, el nivel de análisis. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Es decir que Muy bien. el lenguaje objeto es el uso de la palabra y el metalenguaje, el metalenguaje están con la mención de la palabra. Exactamente, así es, el resumen que hiciste está perfecto. Exactamente. Lo que sí, que en la mención tenemos dos, metalenguaje o lenguaje 1 y metalenguaje o lenguaje 2, ¿sí? Estamos. Por eso, y tampoco no se confundan, traten de ver siempre esa diferencia, porque por ahí a veces en el examen se les dice, analice en este texto o en estas expresiones las funciones del lenguaje y empiezan a poner lenguaje 1, lenguaje 2, lenguaje 0 o lenguaje objeto, y no es lo que se les está pidiendo, o al revés, se les dice que aclaren o que identifiquen los niveles del lenguaje y ponen función expresiva, función directiva, función informativa, ¿sí? Son diferentes en los análisis que se hacen en cada una. ¿Estamos? Una cosa son las funciones, otra cosa son los niveles del lenguaje. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Muy profe. bien. Pasamos entonces ahora a los términos, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que dijimos que la ciencia se expresa en términos, en proposiciones y en razonamientos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar de empezar a analizar en este caso, el elemento más básico de la ciencia, que es el término. Según Klimovsky, es justamente el elemento más básico que nos permite formar estructuras. Significa etimológicamente, si vamos, digamos, a la raíz de la palabra, significa límite, fin, extremo de algo, y hace referencia a objetos, menciona, señala, atribuye un nombre, pero sin afirmar ni negar, ¿sí? Porque esa ya va a ser la función de quién, de las proposiciones, afirmar o negar. El término es una expresión que tiene como misión aludir o referirse a entidades o por lo menos tratar de construir, digamos, o permitirnos construir, quiero decir, afirmaciones o enunciados científicos, ¿sí? Esto dice Klimovsky. ¿Qué significa esto? Que el término, o como nosotros lo llamamos generalmente la palabra, ¿sí?, es la que me va a permitir construir afirmaciones o proposiciones, ¿sí? Nosotros en la escuela, en la secundaria en lengua no les llamábamos proposiciones, ¿qué le decíamos? Oraciones o enunciados, ¿sí? Son los tres nombres que se pueden utilizar. Generalmente se dicen enunciados, como dice Klimovsky, proposiciones, como se utiliza dentro del ámbito de la lógica, digamos, y oraciones, como lo hacemos, digamos, generalmente en el ámbito de la lengua y literatura o en el uso cotidiano. ¿Estamos? Pero el término, si bien, digamos, se relaciona con la palabra, no puede identificarse con ella, ¿sí? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Porque a veces tenemos términos que tienen más de una palabra. Entonces podemos decir que hay términos, la primera división que podemos hacer de los términos, o la distinción, es que existen términos simples, es decir, que se expresan con una sola palabra, o términos complejos que utilizan más de una palabra. ¿Sí? Entonces, los términos simples, podríamos dar un ejemplo y decimos empresa, moneda, inflación, usuario, teléfono, ¿sí?, alumno. Todos esos serían ejemplos de términos simples que utilizan una sola palabra.
En cambio, tenemos también términos complejos. Esos términos complejos van a utilizar, como dijimos, dos o más palabras. Ejemplo de ello tendríamos animal racional. ¿A quién nos estamos refiriendo cuando decimos animal racional? Al ser humano. Al ser humano, exactamente, al hombre, ¿sí? Entonces, fíjense, utilizamos dos términos, animal y racional. Uno sería, en este caso, la diferencia específica, ¿sí? Que es racional, porque el animal, el término animal nos compara con el resto de los animales, o en este caso, que existen. La diferencia específica sería que somos racionales. Ese término complejo, que tiene dos palabras, me llevan a un solo objeto, al hombre, ¿sí? Hacen referencia a ese objeto. Después tenemos también otro ejemplo, pesos argentinos, sector agropecuario disidente, sería otro ejemplo que utiliza ¿cuántas palabras hay? Sector agropecuario disidente. Tres palabras, exactamente. Otro término complejo podría ser usuarios de servicios públicos. ¿Sí? Son tres los términos complejos que tenemos, en este caso, dentro de ese ejemplo. Estamos entonces, los términos se pueden distinguir en términos simples y términos complejos. Los simples usan una sola palabra y los complejos usan más de una palabra, ¿sí? Generalmente dos, tres o a veces pueden ser más. Acá en usuarios de servicios públicos, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántos términos? Usuarios de servicios públicos. Tenemos 4 términos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quieren que les vaya mostrando para que vayan viendo los ejemplos? Sí, Sí. porque no se Sí, confunde un poco sí. el... Sí, me imagino. Por eso ya les voy a poner, porque yo había preparado, para que ustedes tengan, espérenme nomás porque tengo que pasar. Acá está. Términos. Ahí estamos. Ahí está. Lo que recién dijimos, ¿sí? El término, si bien se relaciona con la palabra, no se identifica con ella. Podemos tener dos tipos de términos. Términos simples, que se expresan con una sola palabra, y ahí están los ejemplos, o términos complejos, aquellos que se expresan con dos o más palabras. Y ahí tienen los ejemplos que recién dijimos, ¿sí? Acá fíjense en el último que habíamos dicho, usuarios de servicios públicos. ¿Cuántos términos tiene esta palabra, digamos, sí, cuántos términos tiene este término complejo? 4. 4, exactamente. Después ya vamos a distinguir qué tipo de términos son cada uno, pero tiene 4 términos, porque de también es un término, ¿sí? Que se está utilizando para justamente referir a ese término complejo. Lo que ustedes tienen que saber es que un término nunca afirma o niega nada, sino solamente refiere o remite a algo, ¿sí? Hace mención o referencia a objetos, señala o le atribuye un nombre, pero siempre sin negar o tampoco sin afirmar, obviamente, ¿sí? Porque esa no es la función de un término. La función de un término, como dijimos, es solamente referir, señalar un determinado objeto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Otra distinción que podemos hacer de los términos justamente es esta distinción que refiere a que en todo lenguaje aparecen dos tipos de términos, y los coloco ahí. ¿Cuáles son esos tipos de términos? Ustedes lo tienen igual en el dossier, ¿sí? Los términos lógicos serían los primeros, y los términos, a ver, luego lo sumo. Términos lógicos sería ese primero, y después lo señalo así nomás, y los términos no lógicos, ¿sí? Vamos a ir por el primero, término lógico. Entonces, en todo lenguaje aparecen dos tipos de términos, el término lógico y el término no lógico. Los lógicos van a ser justamente estas palabras o grupo de palabras que nos ayudan a
digamos, formar o digamos, elaborar sintácticamente una proposición. Y de esa manera comprender con qué alcance o con qué intención, digamos, informativa se emplea un enunciado. No tienen significados en sí mismos esos términos lógicos, pero nos ayudan justamente a formar proposiciones, nos ayudan sintácticamente, ¿sí? Recuerden ustedes cuando hablamos de sintaxis, semántica y pragmática, que eran las funciones de, en este caso, de los términos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son esos términos lógicos? No tienen significado en sí mismos, pero me ayudan a formar, como dije recién, proposiciones o a comprender cuál es su alcance. Entre esos términos lógicos que podemos nombrar están las conectivas, el verbo ser en todas sus conjugaciones, los cuantificadores, las preposiciones. Vieron que las profesoras de lengua nos hacían recitar ese cantito a, ante, cabe, con, contra, be, y seguía, yo ya no me acuerdo todo completo, pero nos hacían recitar, si no, cero, ¿sí? Era así la calificación. Bueno, esas preposiciones van a formar parte de lo que se llaman los términos lógicos. El término no, según Klimovsky, también estaría dentro de los denominados términos lógicos, y también los artículos, la, los, el, que son de alguna manera, ¿no es cierto?, términos que siempre anteponemos ante una oración o proposición. Y los términos indeterminados, un, una, unos. ¿Cuál es la función del término lógico? Proporcionar estructura a los textos científicos, va a decir Klimovsky, ordena, expresa y sistematiza el conocimiento. ¿Sí? Si yo digo la, ¿a qué me estoy refiriendo? Que es un A ejemplo de ella, término lógico. ¿A quién? a una mujer o a algo femenino, digamos, a ella. Bueno, pero por eso dijimos, fíjense, esta característica la vuelvo a poner de nuevo. Términos lógicos no tienen significado en sí mismos. Si yo digo la, así como vos decís, puede haber una variedad de objetos o de personas a las cuales me esté refiriendo, ¿sí? Lo mismo digo si digo él, ¿estamos? No tienen los términos significados por sí mismos, sino que solamente tienen la misión de ayudarnos a construir o a, digamos, comprender, Entonces, dice, cuál es el podría ser alcance de un conectiva. término. Claro, acá por eso dijimos que dentro de los términos, en este caso lógicos, los ejemplos que damos son conectivas, ¿sí? Todas las que conocemos, y, sí, entonces, las disyunciones, los verbos, todos los verbos con todas sus conjugaciones, los cuantificadores, las preposiciones, el término no, los artículos y los términos indeterminados, todos esos son ejemplos de, en este caso, términos lógicos. Lo que ustedes tienen que saber, no es necesario que sepan que es una conectiva, que es un verbo o lo que fuera, sino saber simplemente dentro de un texto identificar aquellos que no tienen ninguna función directamente a un objeto, sino que solamente me sirven para armar sintácticamente una oración. Si yo digo la, dijimos, no sabemos a qué me refiero, pero si yo completo con otra, digamos, con otro término y digo la cartuchera, ¿qué va a pasar ahí? La palabra cartuchera o el término cartuchera es un término que tiene un ¿Estaría significado en sí hablando mismo. de algo? Claro, ahí estoy remitiéndome directamente a algo específico. Y fíjense si yo digo la cartuchera es de color verde y les muestro a ustedes la cartuchera. ¿Ustedes qué van a decir? Mi proposición Que no es, Es no es falso. verdadero. no es exactamente, es falsa, porque yo estoy mostrando el objeto, estoy diciendo o afirmando algo que no corresponde con este objeto, ¿sí? Digo, la cartuchera y la señalo es verde, y no es así. ¿Estamos? Y dentro de esa proposición, la cartuchera es verde, hay algunos que son términos lógicos, es decir, que me sirven para armar la oración, y otros van a ser términos no lógicos,
que me remiten directamente a un objeto de pensamiento. ¿Cuáles van a ser esos términos? Cartuchera y verde. Porque ustedes no necesitaron ver, perdón, ver la cartuchera para saber que lo que yo estaba diciendo era falso, ¿sí? Si yo hubiera señalado la cartuchera es rosada, ustedes hubieran dicho que mi afirmación, que lo que yo anunciaba era afirmativo, ¿sí? Entonces, existen términos que son lógicos, que me sirven solamente para organizar, para construir una proposición, y existen los términos no lógicos, que son aquellos que son considerados en sí mismos y aún fuera de cualquier contexto y tienen significado propio. Si yo digo árbol, ¿ustedes saben a qué me refiero? ¿A una planta? Sí, pero ¿saben en su cabeza cuál es el concepto de árbol? ¿En qué consiste un Sí, árbol? profe. Sí, sí. ¿Es más que una planta o no? Sí, es un ser ¿Ser vivo. vivo? Bueno, muy bien, que tiene ciertas características. Generalmente tiene un tronco, que no es tan, digamos, chiquito, sino un tronco. ¿Y qué más tiene? Ramas. Células. Hojas, muy bien, follaje, ¿estamos? Siempre, por eso los términos no lógicos me remiten, o los términos en sí mismos me remiten o tienen significado propio. O sea, yo sé a qué me estoy refiriendo cuando los enuncio. Si digo ventilador, sé a qué me estoy refiriendo. En mi cabeza puede haber muchas formas, en este caso de ventiladores, ¿sí? O la que yo conozco porque la tengo acá a mano. Pero el concepto de ventilador, que sirve para, en este caso, dar aire o refrescar el ambiente, eso lo sabemos que corresponde con el término ventilador. ¿Estamos? Entonces, siempre los términos no lógicos me van a remitir a un objeto determinado de pensamiento. Están haciendo alusión a un término que tiene significado en sí mismo, ¿sí? Y puede ser un objeto, como dije recién, o una cualidad. En este caso, una propiedad o una relación. Vieron que yo les dije verde. Eso es una cualidad en este caso, ¿sí? Ya no se referiría a al objeto sustantivo, sino como, en este caso, una cualidad. En el lenguaje, entonces, cotidiano que nosotros manejamos, este tipo de términos no lógicos generalmente se utiliza a través de los sustantivos, de los adjetivos y de los verbos, ¿sí? Otros pronombres. Esto es a nivel nada más que, digamos, para que ustedes tengan conocimiento. Pero generalmente en cualquier oración que a ustedes les den para analizar, ¿sí? O cualquier proposición, lo que ustedes van a tener que hacer es analizar qué términos conforman cada una de esas proposiciones, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, si yo les digo acá, en Profe, el lenguaje... Sí, consulta. sí. Los no lógicos serían los términos de interés en las ciencias prácticas. Los no lógicos serían los que tienen interés en las ciencias fácticas, en todas las ciencias, porque Sí, en porque este acá en la caso, nota de cátedra no dice no lógicos exactamente. No sé sí, a cuál de todos dice estos se refiere. presupuestos, dice presupuestos, sí. Yo les doy esta caracterización porque es después la que utilizamos nosotros en el trabajo práctico para hacer la distinción entre términos lógicos y no lógicos, ¿sí? La que ustedes tienen en las notas de cátedra son de Klimovsky, ¿sí? Son las que Klimovsky plantea. ¿Estamos? El término no lógico serían los términos presupuestos que están ahí dentro del dossier. Hagamos una ejercitación acá en esta oración que ustedes están viendo acá. En el lenguaje cotidiano se expresan generalmente con sustantivos, adjetivos y verbos. En esta, en este, en esta proposición, ¿cuáles serían términos lógicos? Aquellos que no tienen significado por sí mismos y me permiten armar o estructurar una proposición. En, el, En se, el con. Muy bien. En, el, se, com. Muy bien. Y el resto son todos términos de qué tipo? No lógicos. ¿Estamos? Eso es lo que le van a pedir justamente en el trabajo práctico, que identifiquen justamente
a veces es un texto más largo, ¿sí? Yo acá lo estoy haciendo por el horario que tenemos solamente en una proposición, ¿sí? Pero les van a pedir que identifiquen cuáles de esos términos son lógicos y cuáles son no lógicos. ¿Estamos hasta ahí entonces? Sí, profe. Muy bien. Cotidiano, ¿Cómo? profe, no sería un término ¿Cómo? cotidiano no lógico. Claro, cotidiano es no lógico. Todos los que no sean, digamos, cuando uno dice cotidiano, ¿a qué te referís cuando decís cotidiano? ¿Vos sabés a qué te referís o no? A algo que sucede No, en forma A habitual. diario. Exactamente. Eso sería un sustantivo, ¿sí? Dentro de la terminología, digamos, de la lengua, lo podemos calificar como un sustantivo. Por lo tanto, es un tono lógico. ¿Estamos? sí, Profe, profe. esos términos no lógicos también se los conoce como términos designativos, ¿puede ser? Claro. Sí, sí, sí. Presupuestos designativos, dice el autor Klimovsky. ¿Sí? Sí, sí, Bien. sí, sí. Exactamente. Son los mismos. Muy bien. Y los términos lógicos, no lógicos, perdón, los últimos que estamos viendo, los no lógicos, los que tienen significado por sí mismos, se pueden distinguir a su vez en términos empíricos y términos teóricos. Los términos empíricos van a ser aquellos que van a designar objetos o entidades observables a través de los sentidos, ¿sí? De ese tipo de términos nosotros tenemos conocimiento directo. De la base empírica, va a decir Klimovsky, sin utilizar mediación de instrumentos o de teorías. Es decir, nosotros los términos empíricos directamente sabemos que son los que designan a entidades o a propiedades que podemos observar a través de nuestros propios sentidos. Ejemplo de ello serían cualquier animal, las plantas, los colores, ¿sí? Entre ellos, ahí puse un ejemplo, pero todos los colores podemos nombrar ahí, ¿sí? Las magnitudes, específicamente dentro de economía, el término comprador, vendedor, cliente, boleta de depósito, deuda, billete de pesos o billete de dólares, serían, digamos, ejemplos de términos empíricos, ¿sí? Y después tenemos los términos teóricos, que son los que designan a entes no observables, es decir, entes que son, según Klimovsky, de la zona teórica de la investigación, ¿sí? Con los cuales se construyen las teorías. No van a ser entes, no van a ser, perdón, empíricos ni lógicos, y en este caso algunos otros autores las llaman constructos o construcciones intelectuales que están basados en elementos objetivos, es decir, que tienen conocimiento, va a decir, indirecto. Este tipo de términos va a tener un conocimiento indirecto, siempre mediado o por un instrumento o por una teoría, ¿sí? No es un conocimiento directo como el término empírico, sino un término mediado por instrumentos o por teorías. Por ejemplo, relaciones económicas internacionales, ¿sí? Ese término teórico no hace referencia a algo observable, sino a una construcción dentro de un marco teórico determinado, ¿sí? Países subdesarrollados, otro término teórico que también tiene que ver con cierta, digamos, de alguna manera, calificación de los países de acuerdo a ciertos criterios. Dentro, digamos, del paradigma capitalista van a existir categorías de países, ¿sí? Dentro de esa categoría, los países subdesarrollados ocupan un determinado lugar. ¿Nuestro país estaría dentro de ese tipo de categoría? ¿Subdesarrollado? Sí. Sí, exactamente. Todavía seguimos dentro de esa categoría dentro del sistema. Déficit sería otro término teórico, monopolio sería otro término teórico, interés bancario, ¿sí? Que son justamente el resultado de ¿qué? De construcciones muchas veces, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cierta normativa o con ciertos elementos, digamos, de justamente construcción teórica, ¿sí? De alguna determinada disciplina. Entonces, a los términos no lógicos, aquellos que tienen significado por sí mismos, los podemos subdividir en términos empíricos y en términos teóricos. Los términos empíricos, como dijimos, hacen referencia a
entidades, cualidades, cantidades que podemos observar a través de los sentidos, sin necesidad, ¿no es cierto?, de utilizar ninguna teoría ni ningún instrumento. En cambio, los términos teóricos van a designar entes que no son observables, que son parte, digamos, de una teoría o de una, en este caso, o a través, o mediados a través de algún instrumento, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, ustedes ven que en genética o en esas otras ramas de la medicina para ver, digamos, esos organismos microscópicos, ¿qué necesitan? Porque a través del ojo humano simple, de la simple observación, no lo pueden hacer. ¿Qué necesitan? ¿Qué instrumento necesitan para ver? Microscopio. Exactamente, microscopio. Y si nos vamos a otro lugar, digamos, a otro planeta, para observar algo que está más afuera, digamos, de nuestro sistema solar, ¿qué tipo de instrumentos utilizan? De lo Telescopio. contrario, es Telescopio. exactamente. Entonces, exacto, ¿sí? Esos telescopios que obviamente no son los caseros que conocíamos nosotros, sino obviamente con toda la tecnología hoy que pueden llegar a ver mucho, mucho más lejos, ¿no es cierto?, que cualquier otro instrumento anterior. Ese tipo, digamos, de instrumentos que me permiten, a través de la mediación de esos instrumentos, observar otras cosas, estarían dados, o lo que yo puedo eh, enunciar a través de esos términos, van a ser siempre considerados términos teóricos, ¿sí? Porque no se los puede observar por, justamente, ¿no es cierto?, a través de los sentidos, sino que son el resultado, podríamos decir así, de construcciones intelectuales, ¿sí? Intelectualmente, ciertas áreas de conocimiento dicen, por ejemplo, qué características tiene un planeta. Nosotros no la vemos. ¿Qué hacemos como simples, digamos, alumnos o como simples ciudadanos? Repetir lo que dice un libro de, en este caso, de astronomía, que son cuántos los planetas que hay. ¿Nosotros podemos corroborar eso? Les pregunto. Sí, No. ¿Podemos creo que hacerlo? se puede corroborar. Claro, si tuviéramos el acceso a ese telescopio, ¿no es cierto?, determinado, lo podríamos hacer, pero a simple vista, nosotros con la simple observación, a través de nuestros sentidos, ¿lo podemos corroborar? No, 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 si es no lo así, ¿no? podemos. No, no profe. lo podemos. ¿Eh? No lo podemos hacer, desgraciadamente, ¿sí? Hay cosas que tenemos que confiar, justamente, para eso están este tipo de investigaciones. Lo mismo que con respecto, ¿no es cierto?, al área de la medicina o de las ciencias que utilizan los microscopios para ver esos diminutos, ¿no es cierto?, en este caso, organismos, que ellos van dándole determinados nombres, ¿sí? Para justamente qué cosa. Por eso se dicen que son construcciones intelectuales. Nosotros no las podemos observar, pero ellos, dentro del área de su investigación, ¿sí?, dentro de una teoría determinada, les van colocando diversos nombres y eso nosotros después lo replicamos o lo volvemos, ¿no es cierto?, cotidiano por el uso justamente o por el que accedemos a ese tipo de conocimiento. Pero son conocimientos o términos, como diría Klimovsky, de tipo teóricos. ¿Estamos hasta ahí entonces con los términos? ¿Sí? Muy bien. Y por último, Profe, sí, una consulta. sí, Los términos empíricos y teóricos sí, forman parte de los términos designativos científicos, que a la vez claro, forma parte de los no lógicos. exactamente. Sí, 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 exacto. Muy bien. Por ahí el tener en el dossier digamos, un tipo de denominación de los términos los confunde un poco, pero es así, ¿sí? Los términos No, pero está designativos bueno serían... saber para hacer algún, digamos, algún cuadro conceptual y ahí nos guiamos mejor, digamos. Sí, yo en todo Por eso caso pregunto. exacto, les voy a colocar dentro del foro, ¿sí? O a ver donde me permita, después de última hablo con Florencia para ver ella si me puede ayudar con ese tema, para colocar algo de esta explicación para que ustedes tengan más claro, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Les parece? Ese PDF lo podría mandar o Por podría eso, mandar a algún alumno y que mande sí, al por eso grupo les o digo, algo de eso voy porque a está más hablar con, voy explicado. a hablar con Florencia para ver cómo lo hacemos para que ustedes tengan acceso, ¿sí? Sí, sí, se los voy a enviar, no se preocupen, se los voy a enviar.
De alguna forma los voy a, no sé si colgarlo en el aula, pero dárselo a esta, ¿cómo se llama? Al auxiliar, ¿sí? A Florencia. Bueno, la última relación que tenemos que ver en los minutos que nos quedan tiene que ver con la relación que hay entre términos que se establece en función de la extensión o de la comprensión de los mismos. Lo que nos va a permitir de alguna manera, van a decir los autores, a distinguir entre términos inferiores o términos superiores, ¿sí? ¿Qué es la extensión de un término? ¿O a qué se refiere? A la amplitud con que ese término se aplica, es decir, los sujetos que pueden ser designados con ese término. Se nos hace evidente cuando preguntamos, van a decir ellos, ¿quiénes son tal cosa? Por ejemplo, si digo notas musicales. ¿Cuáles son las notas musicales? Y ahí están, do, re, mi, fa, sol, la, si. Son las únicas, no hay otras notas musicales, ¿sí? Entonces, la extensión de un término me va a estar dando justamente la amplitud o los sujetos a los cuales se está designando en ese término. En cambio, la comprensión va a implicar las características, las notas, los predicables, lo que yo puedo decir del sujeto. Y corresponde a la pregunta, para que nos guiemos, digamos, ¿qué es tal cosa? Entonces, por ejemplo, si nos preguntamos qué es el hombre, va a decir Klimovsky, podríamos decir, es un ser viviente, es animal, es mamífero, es racional, es un ser social, un sujeto económico y cualquier otra característica que ustedes quieran agregar. Entonces, cuando hablamos de extensión, hacemos referencia a justamente la amplitud con la que se aplica un término o a los sujetos a los cuales se designa con ese término. Y cuando hablamos de comprensión, hacemos referencia a las características, a las notas, propiedades o cualidades que estamos enunciando o diciendo de un determinado objeto o sujeto, ¿sí? Entonces, un término va a ser superior cuando tiene mayor extensión que otro y puede ser justamente predicado del segundo, por lo tanto está implicado en ese segundo. Si yo hablo, por ejemplo, el término de base del cual parto sería hombre, el término superior ¿cuál va a ser? Animal viviente, porque el hombre, además, en este caso, comparte con otros seres determinadas características que serían el tema que somos animales, ¿sí? Somos animales vivientes. Aparte del hombre, ¿quiénes son otros animales vivientes? ¿Quiénes Los serían? mamíferos, Claro, bueno, los cualquier otro tipo animales, de animal. Claro, los animales que en este caso no son racionales, diríamos, ¿sí? De alguna forma para distinguirlos, ¿sí? Si partimos del término matemática, ¿cuál sería el término superior? Ciencias formales, ¿sí? En este caso, ¿las ciencias formales se equivalen con la matemática o hay otras ciencias formales? y yo creería que hay otras ciencias, porque dice ciencias, a Muy veces bien, deben haber. exactamente. La lógica, ¿sí? Sería otra de las ciencias formales, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos de este otro ejemplo, término usuarios. El término usuarios tiene como término superior al término personas, o puede ser clientes, o puede ser más todavía superior que todos ellos, individuos, ¿sí? Acá los pusimos en el mismo rango porque si ustedes enuncian cualquiera de los tres está bien, ¿sí? Porque es sí o sí superior a usuarios. Entonces, siempre un término superior tiene que tener mayor extensión, es decir, mayor cantidad de individuos que hacen referencia a, digamos, el mismo término, ¿sí? En cambio, un término inferior es el que está comprendido en la extensión del superior y lo tiene como predicado suyo. Acá partimos al revés. Si decimos término empresa, tenemos que conseguir un término inferior, entonces tenemos que detallar más. Tenemos que dar mayor, en este caso, cantidad de cualidades para saber a quién estamos refiriéndonos. Entonces, empresa va a decir empresa de servicios o empresa endeudada, ¿sí? Podría ser una característica de término inferior. Y si partimos del término usuarios, podría ser usuarios de servicios
de usuarios de servicios públicos o servicios eléctricos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bastante complejo hoy el tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, estamos términos inferiores y términos superiores, entonces. El término inferior el término superior es aquel que tiene mayor extensión que otro y que puede ser predicado del segundo y por lo tanto está implicado en el segundo, como dijimos, y el término inferior es el que está comprendido en la extensión del superior y lo tiene como predicado suyo. Eso lo van a ir, digamos, a través de los ejemplos comprendiendo mejor, ¿sí? Pero siempre recordemos que si partimos de un término, tenemos que ver si nos piden el término superior o el término inferior. Si es el término superior, tiene que tener mayor extensión que el término del cual estoy partiendo. Y si estoy hablando del término inferior, tengo que tener mayores, en este caso, especificaciones con respecto a este término, ¿sí? Y voy a aportar más cualidades, más propiedades detalladas para saber a qué tipo de empresa me estoy refiriendo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y esto es lo que tienen que tener en cuenta, esto último que pongo. Acá puse otros ejemplos para que ustedes después lo puedan hacer, ¿sí? La comprensión y la extensión guardan una estrecha relación entre sí mismos. Hay una relación inversa, van a decir los autores, porque cuanto hay mayor comprensión, hay menor extensión. Es decir, cuanto más características doy un objeto, es menor el número de individuos que caen bajo esa denominación. Cuanto más cosas yo digo, más características, más propiedades, más cualidades, es menor la cantidad de individuos a las cuales puedo, en este caso, referirme. Yo siempre les decía, por ejemplo, estamos en un aula que hay 100 alumnos, ¿sí? Yo digo alumnos dentro de la facultad. ¿A quiénes me estoy refiriendo cuando digo con alumnos, con ese término? A todos los alumnos de la facultad me puedo estar refiriendo, no necesariamente a los que están en el salón solamente. Pero si digo estudiantes de ciencias económicas de tercer año, no me estoy haciendo referencia a todos los alumnos de la facultad, sino solamente a quienes, a los de tercer año, que ya son un determinado número inferior a la cantidad que serían si me refiero a alumnos en general, ¿sí? Y más todavía sería específico si yo digo que esos alumnos de ciencias económicas de tercer año son de la cátedra Metodología de las Ciencias Sociales. Es menos la cantidad todavía de alumnos. Y si vuelvo a hacer una característica y digo, me refiero a las estudiantes mujeres. Y otra vez vuelvo a hacer menor la cantidad de individuos a las cuales estoy refiriéndome si doy un rango de edad de entre 18 y 20 años. ¿Estamos? Cuando doy menos características es mayor la cantidad o la extensión que tengo de, en este caso, los sujetos a los que estoy hablando. En cambio, cuando doy más características va a ser menor la extensión. En este caso, si tiene todas estas que nombré, posiblemente sean, qué sé yo, podemos decir 50 alumnas de todas las que están anotadas para la materia Metodología de las Ciencias Sociales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Quedamos así entonces, chicos, porque ya son las 6 y por ahí se están yendo, veo algunos. Y este material yo se los voy a pasar a la profesora para que lo cuelgue y cualquier cosa ella se los va a dar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Todos van con Florencia al práctico? No sé si Sí, todos profe. van con Florencia. Ah, bueno, fantástico. Entonces se lo doy a ella y vemos cómo... No, profe. ¿No todos? Bueno, entonces vamos a Profe, hacerlo ¿no le así. gustaría Sí. si yo le paso mi mail y me lo pasa a mí y yo lo subo al grupo de WhatsApp para que más alumnos, digamos, tengan acceso por ahí si la profe no lo sube, qué sé yo? Bueno, No pásame sé, tu mail como acá por... prefiera. Sí, pásamelo acá Ahí por se el lo chat y paso. yo... Sí, estamos. Muy bien. Entonces lo anoto ya y después lo comparto con ustedes al correo.
Yuponi. Le voy a sacar una foto porque ya veo que después copio mal y va a ser peor. Ya le saco una fotito y le estoy enviando enseguida, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos, chicos, entonces? Continuamos la próxima clase, si Dios quiere, con el tema de definición y proposiciones, ¿sí? Aunque definición no es muy complejo, así que no se preocupen. ¿Estamos? Un gusto, entonces. Nos vemos la próxima clase. Profe, ¿seguiremos con la unidad 3 o ya es la Sí, 4? sigue todavía la unidad 3, porque terminamos con proposiciones. La unidad 3 sería no, sería la unidad 2, perdón, 3 todavía. Ah, no, la unidad 2, sí, sí, sí. Esta Sí, la es 2. la 2 y seguimos con la 3. No, seguiríamos todavía con la última parte, la 2, definición y Ok. proposiciones tenemos que ver, ¿sí? Porque proposiciones es más complejo, más largo, no es complejo, es lindo, pero es largo. ¿Estamos? Seguimos todavía en la unidad 2, así que paciencia. Bueno, nos vemos entonces, hasta la próxima Chao, clase, profe, chicos. gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, nos vemos.